¿Y si muchas de las cosas que te preocupan no fueran reales, sino interpretaciones creadas por tu mente? ¿Y si el estrés, el miedo o el conflicto interior surgieran de significados que aprendiste sin darte cuenta? ¿Y si existiera una forma práctica de mirar la vida que te permitiera recuperar la paz interior sin cambiar nada fuera de ti? En este video vas a explorar las profundas enseñanzas de Un Curso de Milagros, a través de un recorrido por las lecciones 9 a la 12, un entrenamiento mental diseñado para cuestionar la forma en que percibes el mundo y descubrir una nueva manera de experimentar la realidad. Aquí no encontrarás teorías complicadas, sino reflexiones claras, ejemplos cotidianos y ejercicios sencillos que te ayudarán a observar tus pensamientos desde una perspectiva diferente, comprendiendo cómo la mente proyecta significados que pueden generar sufrimiento o liberación. Este video no busca cambiar el mundo que ves, sino ayudarte a transformar la forma en que lo interpretas. Y cuando cambia la percepción, muchas veces cambia toda la experiencia de vida. Permítete escuchar con apertura, sin necesidad de creer en nada, simplemente observando cómo estas ideas pueden resonar en tu interior. Comencemos este recorrido con la lección 9 de Un Curso de Milagros. 9. No veo nada tal como es ahora. Esta afirmación tiene el poder de sacudir nuestra percepción del mundo. Porque, ¿qué pasaría si lo que estás viendo ahora mismo, tu casa, tu cuerpo, tus relaciones, incluso tus emociones, no fueran como crees que son? La lección nos propone mirar los objetos a nuestro alrededor y darnos cuenta, con honestidad, de que no los estamos viendo tal como son ahora, sino como nuestra mente los interpreta. ¿Y cómo los interpretamos? A través de filtros, nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestros recuerdos, miedos, deseos, asociaciones. No vemos una taza, vemos mi taza, la que usaba mamá, la que me recuerda a una pérdida, a un hogar, a un trauma, a una rutina. Todo eso lo proyectamos sobre la simple imagen. Así, nuestra percepción no es objetiva, ni limpia, ni real. Es una película interna proyectada hacia afuera. Para comprender lo poderosa que puede ser esta distorsión mental, quiero contarte un caso real. Déjame contarte una historia real que parece sacada de una novela oscura, pero que revela de forma brutal el poder de la mente. Ocurrió en una prisión del estado de Missouri, en Estados Unidos. Un científico propuso a un preso condenado a muerte participar en un experimento. Si aceptaba, conmutarían su ejecución. El hombre, con la esperanza como último recurso, aceptó. ¿Qué podía perder a alguien que ya tenía una fecha para morir? El experimento era simple en apariencia, pero aterrador en su diseño. Le explicaron que le harían un corte superficial en la muñeca y que su sangre gotearía lentamente en un recipiente. Querían estudiar cuánto tiempo podría sobrevivir antes de perder el conocimiento. Lo ataron a una camilla boca abajo, inmovilizado. Le vendaron los ojos. Y entonces comenzó la farsa. Le hicieron un corte tan leve que no sangraba realmente. Pero colocaron junto a él un sistema de sonido que reproducía el goteo regular de sangre cayendo en un recipiente metálico. Al principio, el hombre respiraba tranquilo, pero tras unos minutos, su mente comenzó a reaccionar. Estoy perdiendo sangre. Esto va en serio. Me estoy muriendo. Cada gota que sonaba como una campanada siniestra lo empujaba más profundo en el pánico. Su corazón empezó a latir más rápido. Su cuerpo comenzó a sudar. Sus músculos se tensaron. Y sin haber perdido ni una sola gota de sangre real, su cuerpo reaccionaba como si estuviera desangrándose lentamente. Nadie lo tocaba. No había ningún peligro físico real. Solo su mente, interpretando una escena que ella misma estaba fabricando con ayuda de unos sonidos y una historia previa. Pero para él era completamente real. El goteo siguió durante casi una hora en la que el cuerpo del prisionero se rindió a la ilusión. Sus constantes vitales cayeron, su temperatura bajó, su sistema nervioso colapsó, hasta que finalmente murió.
La causa oficial, paro cardíaco. Pero lo que lo mató no fue una herida. Lo mató su creencia inamovible de que estaba muriendo. Lo mató su mente. Lo más estremecedor es esto. El experimento demostró que la percepción es tan poderosa que puede matar a un cuerpo perfectamente sano. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has creído que algo te estaba destruyendo, cuando en realidad era solo una historia en tu mente? ¿Cuántas veces has reaccionado con ansiedad, con miedo, con ira, ante algo que ni siquiera era real, solo una interpretación, una película mental? El preso de Missouri murió por una mentira que creyó real. Tú y yo tal vez no morimos, pero vivimos limitados, encerrados, bloqueados, por percepciones falsas que nunca hemos cuestionado. Por eso esta lección es tan importante. No veo nada tal como es ahora. Porque si lo que veo es solo una proyección, tengo una oportunidad de soltarla, de ver con otros ojos, de elegir de nuevo. Y, a diferencia del preso, tú sí puedes elegir despertar antes de que esa ilusión te consuma. Este experimento, aunque extremo, es un espejo perfecto de lo que todos vivimos. Creemos estar viendo el presente, pero en realidad estamos reaccionando a una historia mental fabricada en el pasado. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que muchas veces, eso que proyectamos ni siquiera es nuestro. Son voces heredadas, ideas de otros, miedos que no cuestionamos. Vivimos dentro de una cárcel que construyó la mente, y como el preso, ni siquiera nos damos cuenta de que las rejas no son reales. Esta lección, no veo nada tal como es ahora. No es una afirmación triste, es una llave. No vemos nada como es ahora. Tal vez por eso sufres. Tal vez por eso no puedes perdonar, ni avanzar, ni amar libremente. Porque estás mirando con los ojos del pasado. Estás atrapado en una percepción que no es real. ¿Y cómo se empieza ese cambio? Con un simple paso, reconocer que no ves nada tal como es ahora. La llave que abre la posibilidad de ver con claridad, de mirar a alguien sin proyectarle tu pasado, de mirar tu vida sin juzgarla con tu historia. Hoy puedes empezar a liberarte. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cuestionar lo que crees que estás viendo. Porque cuando aceptas que no ves nada como es ahora, es cuando por fin empiezas a ver de verdad. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una tormenta de pensamientos que no puedes controlar? ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que piensas tiene realmente sentido? ¿Y si tus pensamientos fueran el velo que te impide ver la verdad sobre ti y sobre el mundo? Bienvenido nuevamente a un curso de milagros. Soy Alberto Salinas y hoy quiero acompañarte en una lección profunda y transformadora. La lección 10, que afirma con claridad y contundencia: mis pensamientos no significan nada. Sé que esta afirmación puede provocar resistencia. Puedes pensar, ¿cómo que no significan nada? ¿Acaso no soy lo que pienso? Pero precisamente esa es una de las ilusiones más arraigadas del ego, la de hacerte creer que tú eres tus pensamientos. Y no, no lo eres. Eres mucho más que eso. El caos invisible. 60.000 pensamientos al día. Vivimos en un flujo constante de pensamientos. La ciencia estima que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, y lo más revelador es que más del 90% de ellos son repetitivos y negativos. Pensamientos como, no soy suficiente, nunca cambiaré, todo me sale mal. Y lo más inquietante, creemos en ellos, los damos por ciertos, como si fueran profecías. Y este curso nos detiene en seco, nos mira a los ojos y nos dice, tus pensamientos no significan nada. Círculos concéntricos hacia la verdad. Un curso de milagros no nos lanza estas ideas de golpe. Trabaja en círculos concéntricos, como quien va quitando capas de una cebolla. En la lección 4 se decía, estos pensamientos no significan nada, pero se dejaba la puerta abierta a que otros sí significaran algo. Ahora no. En la lección 10, el curso nos lleva más lejos. Nos dice, ninguno de tus pensamientos tiene significado real, porque todos proceden del ego, y el ego no tiene fundamento en la verdad.
¿Qué es el ego y por qué importa? El ego es esa parte de la mente que se basa en la separación, el miedo, el juicio, la comparación, la culpa, la lucha. Es una construcción mental que surgió del aparente instante en que creímos separarnos de la fuente, de Dios, de la conciencia universal. Desde entonces nos creemos cuerpos, nos creemos vulnerables, nos creemos solos, y desde ahí construimos pensamientos que, aunque parezcan profundos, racionales o incluso amorosos, nacen de una percepción distorsionada. Por eso no significan nada, porque no reflejan la verdad, sino una ilusión. El ejercicio práctico. La práctica de hoy es sencilla pero poderosa. Hazla 5 veces al día, durante 1 minuto o menos. Selecciona cualquier pensamiento que surja, no importa cuál, y repite. Este pensamiento no significa nada. Esta idea me ayudará a liberarme de lo que ahora creo. Hazlo con calma, sin forzar nada. Solo obsérvate y suelta. Suelta la necesidad de tener razón. Suelta el drama. Suelta la historia. Y deja que algo más profundo se abra paso. Ejemplo 1. Francesca Cabrini. La fuerza de una mente clara. Te traigo un ejemplo real que me conmovió profundamente. La historia de Francesca Cabrini, una monja italiana nacida en 1850. Desde muy joven, tuvo una visión clara. Quería ayudar a niños huérfanos. Pero el camino fue todo menos fácil. Cuando quiso fundar un orfanato en Nueva York, se encontró con una avalancha de obstáculos. El clero en Roma la rechazaba. El Papa no la apoyaba. El arzobispo de Nueva York le cerraba las puertas. El barrio al que fue estaba plagado de violencia y discriminación contra los italianos. Y además, sufría una enfermedad pulmonar que arrastraba desde la infancia. Cuando llega a Nueva York a los 39 años, el médico le da un pronóstico fatal. 3 meses de vida. Pero ella no se deja arrastrar por ese pensamiento. Su mente estaba clara, enfocada, unificada. Sabía lo que había venido a hacer. Resultado, no solo fundó ese orfanato, fundó cientos más por todo el mundo. Y vivió 28 años más. Todo porque su mente no se dejó engañar por los pensamientos del ego. Este es un ejemplo poderosísimo de lo que puede hacer una mente alineada con la verdad. Ejemplo 2. El pensamiento que nos hunde o nos libera. Otro ejemplo muy cotidiano. Una persona que cada día se despierta con ansiedad, atrapada en pensamientos como no valgo nada, no tengo futuro, soy un fracaso. Ese diálogo interno no es inofensivo, es destructivo. Pero si esa persona aplicara esta lección y dijera, este pensamiento no significa nada, esa grieta es por donde puede entrar la luz. Y ese es un milagro. Un milagro que comienza con una frase. Ejemplo 3. No eres tus pensamientos. Hace poco una mujer me escribió. Alberto, mi mente no para. Me siento invadida. ¿Cómo puedo silenciarla? Le propuse aplicar esta lección. Durante 3 días, repitió esta idea cada vez que surgía un pensamiento invasivo. Este pensamiento no significa nada. Y cada vez que le surgía un nuevo pensamiento, volvía a repetir la frase internamente. ¿Resultado? Su nivel de ansiedad bajó más que con meses de terapia. A veces, lo que necesitamos no es entender más, sino creer menos con el pensamiento equivocado. ¿Y la ciencia? ¿Qué dice? Podrías pensar que todo esto es demasiado espiritual, pero incluso la ciencia empieza a alinearse. La física cuántica ha demostrado que la materia no es la base de la realidad, sino que energía e información están en la raíz. Por otro lado, la neurociencia está reconociendo la relación entre la actitud mental y el desencadenamiento de neurotransmisores y hormonas. No estamos condenados a creer todo lo que pensamos. Podemos elegir un nuevo espacio interior. Este es un ejemplo de ejercicio que puedes hacer ahora mismo. Haz una pausa, ahora. Cierra los ojos por unos segundos. Imagina cómo sería tu día si no te creyeras todos tus pensamientos. Imagina que cada juicio, cada miedo, cada autocrítica pudiera ser soltada con una simple frase.
Este pensamiento no significa nada. Eso es libertad. Eso es sanación. No se trata de convertirte en monje o en una monja. No. No te estoy diciendo que debas convertirte en monje o fundar un orfanato. Cada uno tiene su camino. Tu propósito puede estar en tu familia, en tu arte, en tu negocio, en tu entrega cotidiana. Pero para vivirlo plenamente, necesitas una mente despejada. Porque mientras tus pensamientos estén cargados de miedo, juicio o culpa, serás como un pájaro intentando volar con las alas atadas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por cuestionar lo incuestionable. Y sobre todo, gracias por recordar que tú no eres tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo no tiene sentido? Que las cosas suceden sin razón, como si todo lo que vives fuera parte de un caos que no puedes controlar. ¿Y si te dijera que lo que estás viendo no es el mundo real, sino un reflejo de tus pensamientos sin significado? Hoy trabajamos con la lección 11 de un curso de milagros que dice: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Y aunque al principio pueda sonar abstracto, lo que esta lección propone es muy práctico. Lo que pienso, lo que creo, lo que sostengo en mi mente, define mi percepción del mundo. Un curso de milagros nos dice que vemos lo que creemos. Y si nuestras creencias están llenas de miedo, culpa, sospecha o ataque, eso es exactamente lo que percibiremos allá afuera. Aquí no se trata de negar lo que ocurre en el mundo, sino de ir más profundo y reconocer que la forma en la que interpretamos lo que vemos depende directamente de lo que ocurre en nuestra mente. Ahora, es importante aclarar algo. Cuando el curso habla de sin significado, no está diciendo que nada importe o que todo sea indiferente. Se refiere a que nuestros pensamientos del ego no poseen un significado real, eterno, amoroso. Son pensamientos basados en separación, juicio, comparación, miedo. Y eso, inevitablemente, crea una experiencia de vida desconectada, confusa y a menudo dolorosa. ¿Cómo se practica esta lección? La indicación es simple pero poderosa. Haz el ejercicio 3 veces al día. Cierra los ojos. Deja que vengan pensamientos a tu mente, sin forzarlos, especialmente aquellos que te incomodan. Y luego, repite con calma y honestidad: mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Después abre los ojos y observa el entorno, sin juzgarlo. Solo míralo como si fuera la primera vez. Este ejercicio, aunque breve, empieza a deshacer el filtro mental con el que miramos todo. Como ejemplo de esto, imagina que una persona tiene la creencia, no siempre consciente, de que nadie es de fiar. ¿Qué tipo de mundo crees que va a haber? Uno en el que todos los demás parecen sospechosos, donde todo gesto se interpreta como amenaza o traición. Aunque alguien actúe con amor, su mente buscará un error, una intención oculta, porque ya ha decidido qué quiere ver. Esto no es castigo, es simplemente reflejo. Un curso de milagros lo resume de manera clara. Proyectas lo que crees y luego lo ves como si estuviera fuera. También pasa con creencias sociales, muy difundidas, que llevamos como verdades sin cuestionar. Los poderosos controlan todo. No hay suficiente para todos. La gente es mala por naturaleza. Todo va a peor. Las mujeres son débiles. Los hombres son peligrosos. Estas ideas, aunque populares, no son neutrales. Crean división, miedo, ataque. Y si las sostenemos como verdad, las veremos reflejadas una y otra vez. Para ilustrar esto, quiero contarte una historia original que nos ayuda a ver cómo cambiar nuestra percepción desde dentro. Relato original: el vigilante y el espejo. Marcos era vigilante de seguridad en un centro comercial. Llevaba años en ese trabajo y se sentía cada vez más cansado y desconectado. Su pensamiento dominante era: la gente solo viene a robar. Cada jornada lo vivía en tensión, observando con sospecha a todos los clientes. Si alguien miraba demasiado una vitrina, lo seguía. Si alguien se reía, pensaba que se burlaban. El estrés era constante. Un día,
Durante un descanso, encontró en la sala de empleados un pequeño libro dejado por otra persona. Era un curso de milagros. Curioso, lo abrió al azar y leyó esta frase. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. No entendió mucho al principio, pero algo resonó en él. Empezó a leer más, a hacer los ejercicios. No lo contaba a nadie, pero en secreto, cada mañana antes de ponerse el uniforme, practicaba esa lección. Y lentamente comenzó a notar algo. La gente no parecía tan amenazante. Algunos le devolvían una sonrisa. Otros le agradecían su amabilidad. Empezó a ver gestos que antes no notaba. Una madre consolando a su hijo, un joven ayudando a un anciano, un cajero saludando con cariño a un cliente. El centro comercial no había cambiado. Había cambiado la mente de Marcos. Y eso cambió su mundo. Este es un ejemplo práctico de lo que enseña un curso de milagros. No necesitamos cambiar el mundo para sentir paz. Necesitamos cambiar la manera en que lo percibimos. Y esa percepción se transforma cuando soltamos los pensamientos que no tienen significado real, cuando dejamos de proyectar miedo, culpa, ataque, y empezamos a ver desde la unidad. La lección 11 es el inicio de ese cambio. Una grieta en el muro del ego. Una invitación a ver con ojos nuevos. Y aquí está lo más importante. No tienes que entender todo de inmediato. Solo practicar. Cerrar los ojos, mirar tus pensamientos sin juzgarlos y repetir con sinceridad. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Un curso de milagros no es un libro para leer una vez y guardar. Es un entrenamiento mental, una reeducación suave y profunda de tu forma de pensar, de ver, de vivir. Y lo mejor es que funciona aunque no entiendas del todo lo que haces, porque es tu disposición lo que abre la puerta, y el espíritu se encarga del resto. Te invito a probar esta lección durante unos días, no para cambiar el mundo, sino para dejar de verlo como una amenaza. Tal vez, como Marcos, empieces a notar que hay más amor del que creías. Y tal vez, un día, mires a tu alrededor y digas, no entiendo del todo cómo, pero me siento en paz. Y eso, querido oyente, será el comienzo del verdadero significado. Gracias por compartir este momento. Nos vemos en la próxima lección de un curso de milagros. ¿Te ha pasado que todo parece estar bien, pero por dentro estás mal? ¿Te molesta algo, pero no sabes exactamente qué es? ¿Te atrapa la angustia, el estrés o el fastidio, sin que nada externo lo justifique realmente? ¿Y si todo eso no tuviera nada que ver con lo que estás viendo, y todo que ver con cómo lo estás interpretando? Esa es la propuesta impactante de esta lección, de un curso de milagros. El motivo de nuestro disgusto no es lo que parece. No son las personas, ni las noticias, ni el clima, ni tu cuenta bancaria. El verdadero motivo es que estás viendo un mundo sin significado, y eso genera una profunda sensación de vacío, de desconexión, de desorientación. ¿Cómo se practica esta lección? Se trata de un ejercicio simple, pero profundamente transformador. Tomas cualquier cosa que te moleste, una imagen mental, una situación, un recuerdo, una conversación, y aplicas la siguiente fórmula mental. Parece que estoy disgustado porque veo un mundo hostil. Parece que esta situación me está afectando. Creo que estoy disgustado por lo que me hizo esa persona. Pero no es por eso por lo que estoy disgustado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Repetir esto una y otra vez, con diferentes pensamientos molestos, es un entrenamiento que poco a poco deshace nuestra forma de pensar automática. ¿Qué significa que el mundo no tiene significado? No se trata de nihilismo. No es que la vida no valga nada. Lo que dice un curso de milagros es que el significado que tú le estás dando a las cosas no es el verdadero. Y es por eso que sientes disgusto. Porque estás viendo un mundo distorsionado por tus propios filtros, tus creencias inconscientes, tus miedos antiguos. El mundo parece cruel, injusto, caótico. Pero eso es un reflejo de tu percepción, no una verdad universal. Como ejemplo de esto, recuerda una situación cotidiana.
un malentendido con alguien. Creíste que te ignoró y sentiste tristeza, enojo, abandono. Pero, ¿realmente fue así? ¿Y si simplemente estaba distraído, cansado o tuvo un mal día? Ese disgusto no vino de lo que ocurrió, sino de la interpretación que tú proyectaste. Eso es lo que esta lección busca que veamos. La física cuántica también lo sugiere. Esto no es solo una idea espiritual. La teoría de los mundos múltiples, que proviene de experimentos de física cuántica, sugiere que existen múltiples realidades posibles coexistiendo. No vemos todas, solo una, la que estamos sintonizando con nuestra mente. Y esa sintonización depende de nuestro sistema de creencias. Por eso, si no hacemos un cambio interno, vemos siempre las mismas escenas con diferentes actores. Como ejemplo de esto, piensa en tu día a día. Si tu estado mental es de cansancio, frustración o miedo, todo lo que veas parecerá una amenaza o una carga. Pero si estás inspirado, agradecido o en paz, las mismas situaciones se ven como oportunidades o aprendizajes. ¿Qué cambió? No el mundo, tú. Cambiar de mundo es posible. Cuando haces un cambio profundo de conciencia, lo que muchos llaman un salto cuántico, parece que todo cambia. Y en cierto modo, es así. No cambias el mundo, cambias de mundo. Pasas de un mundo sin sentido, lleno de sufrimiento, a uno que empieza a tener coherencia, paz y propósito. Y esa es la magia de este entrenamiento mental. Y ahora, el chiste del pato, pero versión extendida. Había una vez un pato bastante especial. Este pato había crecido en una familia normal de patos, con charquitos, chapoteos y mucho cuac cuac. Pero un día, leyendo un extraño libro de autoayuda titulado Redescubre tu cerdo interior, el pato se convenció de que en realidad era un cerdo atrapado en el cuerpo de un pato. Sí, lo dijo en serio. Así que ni corto ni perezoso, abandonó a su familia, se fue a una granja llena de cerdos y se instaló allí como quien vuelve a casa. Aquí sí que me van a entender, pensó. Pero claro, el pato seguía diciendo cuac cuac a todo volumen. Por las mañanas, cuac. Al mediodía, cuac. En las noches, más cuac. Y los cerdos empezaron a mirarlo raro. Al principio pensaron, va, estará de visita. Luego, ¿este pato no se va? Y después de una semana de cuac cuac intensivo, ya estaban todos los cerdos nerviosos. Hasta que un cerdo, el más viejo y sabio, se le acercó y le preguntó, Oye, tú sabes que eres un pato, ¿verdad? Y el pato, muy serio, responde, No, soy un cerdo. Pero haces cuac. Ah, sí, pero eso es porque soy un cerdo ventrílocuo. Perdona, ¿qué has dicho? Que soy un cerdo ventrílocuo, por eso hago cuac. Y si le hubieran preguntado por qué tiene plumas, habría dicho que era una condición genética, muy rara. Y si le preguntaban por qué tenía pico, respondía, es una prótesis estética. El pato tenía respuesta para todo. Todo lo justificaba con tal de sostener su ilusión. Incluso cuando los cerdos lo miraban raro o lo dejaban de lado, el pato no pensaba. Quizás estoy confundido. No, él pensaba, el mundo es injusto. Estos cerdos no me comprenden. Voy a buscar otros cerdos más amorosos. Y así, el pato iba de granja en granja, siendo rechazado una y otra vez, sin darse cuenta de que el problema no era el mundo, sino su forma de verlo. ¿Te suena familiar? ¿No te ha pasado a ti? Insistir en que los demás cambien, que el mundo sea distinto, sin revisar si tú estás viendo con los ojos correctos. ¿Cuántas veces defendiste una ilusión como si fuera una verdad absoluta? Simplemente porque no querías soltarla. El pato nos enseña, con humor, una verdad muy incómoda. A veces preferimos vivir una mentira que nos hace sufrir, antes que mirar honestamente lo que realmente somos. Y eso nos disgusta profundamente, aunque no siempre sepamos por qué. El poder de reinterpretar, el verdadero milagro de esta lección es que nos devuelve el poder. Si yo estoy disgustado no por lo que pasa, sino por el significado que le doy.
Entonces puedo elegir otro significado. Puedo abrirme a ver el mundo con nuevos ojos. No necesito cambiar a nadie. Solo necesito soltar mis juicios y dejar que el Espíritu Santo, esa parte sabia y amorosa en mí, me muestre otra forma de mirar. En resumen, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. No es una frase para repetir como loro. Es una llave para salir del sufrimiento, la frustración, el drama. Cuando entiendes que el disgusto viene de dentro, puedes dejar de culpar al mundo. Y al hacerlo, el mundo comienza a cambiar. Si este video te ha hecho reflexionar, o al menos sonreír con el pato ventrílocuo, dale like, suscríbete y comparte con alguien que tal vez también esté eando donde no es. Un abrazo y nos vemos en la próxima lección de un curso de